Por Dios, que está helado hoy día. Ay, que hace frío. Parece que Uy, llegó el invierno, ¿eh? Sí. Claro que sí, pues hoy día le damos al invierno. la bienvenida, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Alrededor de la Mesa. Y como nos ve, hoy día le damos la bienvenida bien abrigaditos, bien calientitos, Alrededor de la bien mesa arropaditos. en invierno. ¿Cómo está, Dieguito? Bien, pues. Esperando compartir con ustedes este momento de calor familiar. Y al incógnito presente aquí, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Yo no me veo, no escucho Tenemos un nada. invitado nuevo, Tenemos un invitado nuevo, mira. Voy a- ¿eh? ¡Tirín! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos comenzando el invierno el día de hoy. No sabemos cómo está afuera, pero Nosotros estamos nosotros quisimos calientitos. hacerle honor al invierno para llamar a la lluvia. Eso. ¿Cierto? Que Que necesitamos que llueva, así que Con sopaipilla hoy día el invierno... Nos faltaba la sopa y pilla, ¿no es Ya cierto? tenemos galletas, debe haber sido sopa y Sí, pilla, faltaba sopa y Así pilla. es que vamos a quedar pasado a fritura. Ah, ya. Ajá. Pero Pero por bueno. eso que lo vamos a evitar. Hoy día queremos seguir continuando hablando sobre un tema que quedó a la vista el capítulo anterior, después de la muerte, que queremos hablar sobre el Duelo. duelo. Queremos saber cómo lo enfrentamos, sus experiencias, nuestras experiencias, y sin lugar a duda que siempre a la luz de la fe y a la luz de la experiencia de Dios, ¿cierto? Así es. Bueno, mucho frío, mucha cosa, así que nos vamos a poner cómodos y de esta manera queremos dar comienzo a este programa, un nuevo programa junto a ustedes. Alrededor de la mesa. Bienvenidos nuevamente. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro programa Alrededor de la Mesa. Ya más cómodos, ¿no? Sí, más cómodo, nos sacamos un poco los trajes, era para hacer un... Sí, vete, pues, Sí, oye, sí, esto por es... favor, para poder darle la bienvenida al invierno. Ya lo anticipábamos al inicio, queremos hablar de un tema importante sobre el duelo, ¿no? Cómo vivirlo cada día mejor. Son situaciones dolorosas en las cuales nos tenemos que enfrentar todos. Sí. Nadie queda Exento de eso. exento de esta situación, ¿no? Y además que quedó como dando vuelta en el capítulo anterior, ¿no? Quedó como el tema ahí... Sí, por eso que quisimos volver también sobre el tema, ¿no? Porque quedamos ahí con esa sensación de que algo faltó. Entonces, bueno, en este programa vamos a ahondar en eso. Entonces vayamos al box, po, ¿les parece? ¿Vamos al box? Aquí me vienen sirviendo a mí, mientras tanto. Ya. Vamos al box. Hola a todos, amigos de Camino de Vida. Un saludo cariñoso que hoy día están haciendo alrededor de la mesa. ¿Cómo enfrentar el duelo? Es una pregunta muy profunda, muy compleja. Nunca estamos preparados para enfrentar un duelo, ciertamente. Quizá una de las cosas que no pueden faltar en este proceso es el tiempo de poder vivir las cosas de una manera muy personal, asimilando y asumiendo como una experiencia de vida un camino que es doloroso, que es muy difícil. Y por supuesto que la fe, una fe que no puede faltar para poder asumir que muchas de las cosas que no queremos vivir en la vida son experiencias de Dios también, que nos hacen crecer y que nos hacen mejorar como personas. Sin duda que no hay un lineamiento, no hay una receta. Puedo contarles cómo viví la Pascua de mi padre hace 4 años. Y fue con mucha paz, con mucho agradecimiento hacia Dios. Porque al fin le había quitado a mi papá el dolor. Porque yo estoy muy segura, muy segura. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida,
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De verdad es así. Solo muere el cuerpo y la esencia de las personas queda entre nosotros. No hay día en que yo no sienta a mi padre presente. No hay día que no lo recordemos. Por lo tanto, él está siempre vivo. Siempre va a estar aquí con nosotros. Y estábamos preparados para ese momento. Ahora, si fuera una muerte inesperada, no sé si la paz, la fuerza sería la misma. Espero en Dios que sí. Espero que ese razonamiento que yo tengo no cambie en un minuto de una muerte inesperada. Espero también estar preparada como para la muerte de mi padre. Bueno, el duelo se está viviendo de una forma muy particular. ¿Por qué razón? Porque no se va a poder despedir al ser querido o a la persona como corresponde, con la misa como estábamos acostumbrados a hacerlo, o muy bien que lo acompañen todas las personas que quiere que estén. Hoy el duelo se está viviendo de una manera mucho más íntima, mucho más particular en el interior de nosotros. No hay que sentirse mal si uno no va al funeral o al velorio hoy en día de la persona que se haya ido, pero sí debemos estar conformes que va a estar esa persona siempre en nuestro corazón y siempre orar por esa persona que muere. Yo creo que lo más importante es buscar compañía, buscar a alguien que te ayude, buscar a alguien que te pueda escuchar, lo más importante. Y si es muy profundo el dolor, hay que buscar también asesoría profesional. Pero una de las cosas más importantes, creo yo, es buscar a Dios. También buscar a su madre, que ella sufrió la muerte de su hijo. O sea, es un tremendo dolor, un tremendo duelo. Ella, como un ser humano que vivió un profundo duelo, puede acompañarnos también en esos momentos que son muy difíciles y en que uno se siente impotente ante la pérdida de alguien, de algo, de un trabajo, de la salud. Son muchas las cosas que provocan un duelo. Ya, Dalton. ¿Cuál? La sorpresa, la sorpresa. Vamos. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin tractor. Y ahí nomás. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? Ay. ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Ahí, ¿no? Cantan lindo. Oye, ¿por qué el tema? ¿Por qué el tema? Oye, un saludo para todos los papás. Saludo Una grande. sorpresa guardada. Teníamos esa sorpresa, ¿verdad? Hoy día, junto con darle la bienvenida al invierno, también le damos un saludo a todos los papás y también a todas las personas que han cumplido en nuestra vida alguna figura paterna también. También. Que de alguna Así manera es. nos han ido formando en nuestra vida. Como bien decíamos al inicio de este programa ya, hoy día queremos tocar el tema del duelo. Un tema no fácil, ¿no? Un tema bastante complejo y hoy día que de alguna manera se ha visto trastocado también frente a la situación que vivimos, ¿no? Y frente a las situaciones de dolor que está viviendo la gente, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido también nuestra experiencia del duelo? ¿Cómo lo hemos sabido enfrentar nosotros, ¿no? Siguiendo en esta lógica que tratamos de compartir un poco con la gente, también desde nuestra propia experiencia. Yo ahí tengo una experiencia en lo personal, sobre todo con la pérdida de la hija de una prima chica a los 2 años y algo. Y justo yo estaba leyendo un libro que se llama Un hijo no puede morir, de un personaje conocido de la farándula antigua. Ah, ya. Y ella tiene varios testimonios sobre la muerte de los hijos. La Susana... Ana Rocatagliata. Es que no quería decir el apellido. Por si. Susana Sí. La del sí. tiempo es oro. Sí, Claro. Ella. Ella perdió un hijo o una hija y entonces junta a otros papás y arma como una agrupación de ayuda para, de hecho, también para vivir el duelo. Ya.
Y yo terminé el libro y dije, ahora sí, yo estoy experto para acompañar, voy a enfrentar las muertes y todo, y me llaman después como a los 2 días por la muerte de esta prima finalmente, que casi como sobrina. Y chuta, yo me desarmé. El libro no te sirvió. Nada, no, lo tiré por la ventana. O sea, la experiencia sí, porque ayuda mucho como con las preguntas. Y de hecho cuando quise como hablar en el momento, yo dije, yo hago el responso, yo soy el seminarista en ese momento en la familia, tengo que tener una labor más como formal a lo mejor, y me quedé sin palabras. O sea, me acuerdo que lo único que hice cuando llegué al velorio fue abrazar a mi mamá y llorar nomás. Y ahí se me desmoronó todo lo que había pensado de qué decir, qué no decir, cómo enfrentarme a mi prima, porque era la mamá que perdió a su hija. Así que eso un poco, yo creo que la otra vez hablamos de la preparación sobre la muerte, a lo mejor tampoco estamos tan preparados. No. Sí tenemos herramientas, ¿no es cierto? Y para eso nos formamos también, para acompañar. Pero bueno, si usted llora, Jesús también lloró. Sí. Bueno, vamos a hablar de las lágrimas también más adelante. Así que eso es un poco la experiencia personal. Y después también está como el acompañar desde el ser ministro, las exequias, los funerales, acompañar familias que a lo mejor uno ya ha visitado antes con los enfermos. Entonces a mí es un tema que me gusta harto del poder consolar. Yo, a ver, experiencias cercanas sí he tenido. Bueno, murió mi abuela, pero yo era bastante joven todavía. Lo viví más de cerca del dolor por lo que mi mamá le tocó sufrir con la partida de mi abuela, más que yo sí lo he sentido mucho y me hace falta y todo, ¿no? Y también de familia cercana que ha fallecido, que ha sido triste y doloroso. Pero siempre yo he tenido esa sensación de que como que es inexplicable, ¿no? Que algo te sostiene y no sabes por qué. Por lo menos a Hay mí una me pasa fuerza. eso. Te sostiene. No quita el dolor, no quita la tristeza, pero hay algo ahí que te sostiene que no lo puedes explicar nomás, ¿no? Yo creo que son los momentos que también aparece con mayor fuerza la fe, ¿no? Yo creo que debe ocurrir eso también, ¿no? Estoy hablando desde lo humano, no desde lo que sé, sino desde lo que he experimentado, ¿no? Eso es una cosa. Y también me ha tocado dolores fuertes por pérdida, por ejemplo, el tiempo que yo estuve en la parroquia Andacollo con 2 agentes pastorales, ¿no? Don Carlos y la Teresita, ¿no? Cierto. Que eso fue muy fuerte, muy doloroso y inesperado también con lo de Teresita. Entonces, donde quizás yo podría decir que me ha quebrado profundamente esa relación de sentir la partida de una persona que no es un familiar directo, pero que sí hay afectos comprometidos, cariño también, admiración, Y ¿cierto? con quien compartimos una vida. Yo me acuerdo del funeral de Don Carlos. Sí, fue muy... Y Fabián también, que estaba así. Sí, O sea, también. muy ahí afectado, Nos sí. pudimos mostrar también nosotros Esa con la humanidad. familia, que somos familia también con nuestros agentes pastorales. No son siempre trabajadores, sino que... Somos familia también, po. Somos. Familia, aparte de la iglesia, los agentes pastorales. Hay un vínculo ahí que va más Hay una allá cercanía, un trabajo, del un servicio cariño. pastoral, claro. Fíjate que yo mirando la experiencia de... Nos faltaron las sopaipillas. Las experiencias de dolor, en este caso los duelos. Yo tengo 2 grandes experiencias, que es la de mi abuela, año 2005, y la de mi tía, el 2018. La de mi abuela, fíjate que no me acuerdo tanto. O sea, me acuerdo, y que me acuerdo que lloré, sufrí, la he hecho mucho de menos. Pero yo creo que también fue como muy de la mano con el proceso de madurez que uno va viviendo, ¿no? Porque tenía 15 años, uno va creciendo, ¿cierto? Va asumiendo, de a poco va entendiendo. Pero la experiencia de dolor o sea, el duelo de mi tía todavía como que queda calando hondo. O sea, es de estas personas que yo creo que en su casa pasa, ¿no? Que son de estas personas que usted desde que abrió los ojos o que tiene uso de conciencia, razón, están presentes. O sea, las actividades familiares, las actividades, no sé, nos reuníamos todos juntos, era en la casa de ella o en la casa de Moela, que es un dato muy importante. No sé si usted en su familia ha pasado que cuando fallece alguien y había una costumbre como de almorzar los domingos, como que se rompe. Sí. Como que se rompe, ¿no? Lo mismo pasó en eso, entonces
quedamos todos, yo me acuerdo que cuando murió mi abuela y ya no nos íbamos a almorzar los domingos, decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Sí, ¿por qué no lo hacemos? Pero con el de mi tía lo he sentido más. Ha costado como tomar esta aceptación, ¿no? Aún sabiendo toda la fe que hay detrás de que yo sé que mi tía está en un mejor lugar, yo sé que está descansando, yo sé que en este caso, y me atrevo a decirlo, era lo mejor porque estaba sufriendo mucho, está todo este otro ámbito afectivo que cuesta todavía como llegar a un punto como de paz, podríamos llamarlo, como de tranquilidad. O sea, como que uno quisiera tener de un momento a otro el consuelo total. O, por otro lado, querer despertar de esta pesadilla. No sé si me entienden, como querer despertar del sueño, como que esto nunca había pasado. Son como la experiencia que uno vive. Y son experiencias que a uno le toca enfrentarse también. Sí. O sea, como cura, ¿cuántos funerales uno puede celebrar en una parroquia? Depende de la parroquia. Claro. Claro, pero hay un mínimo así. O sea, por lo menos 2 veces al mes nos enfrentamos a... Más. O más. O sea, Es que depende de la claro, parroquia. a lo que voy yo es que cada uno de nosotros siempre se enfrenta de alguna u otra manera a esta experiencia. O ustedes que les piden dar la unción de los enfermos, quizás cuando la gente ya está como en la última. O sea, también uno ve un poco el paso previo y que va acompañando también el duelo. Como cuando alguien ha tenido un cáncer largo o alguna enfermedad terminal, o que son viejitos así eternos que nos piden ir a ver más de una vez. También Sí, po. hay un proceso ahí con el duelo que es previo y que eso asegura de un modo la vivencia posterior de lo que se va a vivir después. Sí. No, que me quedé pensando en eso, ¿no? Que está todo este proceso que hay detrás, ¿no? Que era lo que yo algo decía un poco el programa pasado, ¿no? A veces se produce esta línea tan delgada, en que a veces la muerte termina siendo como un alivio. Sí. En ciertos casos. Yo creo que es normal eso, ¿eh? Sí. Es normal. A ver, es que aquí se conjugan dos cosas, creo yo, ¿no? Primero, se conjuga lo racional, que si tú tienes un familiar o una persona cercana y la ves que sufre, tú racionalmente dices, sí, es mejor que se muera, Sí. ¿eh? Que parta. Pero afectivamente, tu corazón te dice otra cosa, ¿no? Se produce un distanciamiento ahí. Claro, entonces, ese choque, por así decirlo, lo voy a llamar así porque no estoy hablando de... Sí. No como un enfrentamiento. Entre lo racional y lo afectivo produce en la persona también una confusión y que a veces, quizás ese mismo choque, a veces te impide vivir un proceso de duelo, ¿cierto? Que te regale la paz o la calma en algún momento determinado, ¿no? Y por eso es que a veces hay duelos que son tan traumáticos, ¿no? Claro, y otros que se vuelven patológicos, que son, Claro. son Exacto. tratados como Que una también enfermedad. va mucho de la mano de la experiencia de la partida del ser querido, ¿no? Sí, pues. Ah, uno ve la enfermedad, uno como que ya se va preparando, ¿cierto? Sabes que en algún momento va a llegar. Pero las que son trágicas, esas como que... o repentinas, ahí como que el camino se hace un poco más... Y sin querer definir así como Wikipedia, pero ¿qué es lo que es finalmente el duelo? El proceso para aceptar una pérdida, que puede tener distintas etapas, y uno hablan de 5, pero todos por lo general parten de una negación hasta esa pena profunda en que me peleo con todo el mundo, que uno se quita hasta con las plantas, no sé. Dilo, pues, Diego, dilo. Si tú estudiaste el Necesito tema. tips. Desarrolla. Tienes los tips. Que va a pasar lo mismo del apellido. No, pero en general, o sea, quisiera apuntar que es un proceso para aceptar una pérdida. Sí. Y en eso nosotros ahora nos estamos refiriendo a un familiar, pero también hay pérdidas, no sé, cuando pierdo un trabajo que estaba acostumbrado, también es un duelo. O cuando pierdo una pareja y se rompe una relación, también hay un duelo porque uno cree que no, ya se perdió nomás, la persona querida, o uno... Me acuerdo de mi mamá. Perdón, mamá. Pero Corta y tapa. estaba tan apenada porque se le perdieron las fotos del celular. Donde ella tenía como varias, ya, son como varios años de fotos, ¿no es cierto? Y mi hermano también se murió su disco duro, no sé qué.
Y claro, no es un duelo de un familiar, pero es una pérdida, no sé, y como Sí, que po. a lo mejor uno le falta un poco comprender eso, que todas las pérdidas tienen un duelo detrás. Claro. Que no es Uno lo más mismo largo, que uno claro, más corto. no es lo mismo que perder a una mamá que perder la foto del celular, po. Pero por si acaso. Pero sí hay que comprender que hay gente que vive las pérdidas distinto que otra. O hermanos, no sé, cuando una familia grande, un hermano dice yo perdí a mi mamá y lo vivo así, otro lo vive en así. Claro. Entonces, Es que yo creo que ocurre un poco, siempre trato de graficarlo de la siguiente manera, o sea, como todos somos distintos, o sea, frente a un mismo acontecimiento todos reaccionamos de manera distinta. Lo que pasa cuando hay un terremoto, ¿no? Hay gente que atina a sujetar la tele. A sujetar la tele. Hay gente que se paraliza, que no tiene capacidad de reacción en el momento. O se Hay desespera. gente que le da histeria y grita y aumenta más la cosa. Hay otras que salen arrancando. Hay otros que tiran a ayudar, ¿no? Claro. O a Salgan por conducir, aquí, se vuelven líderes. Entonces, como frente a una misma situación o un mismo acontecimiento, todos tenemos una manera distinta de reaccionar frente a. pero a todos nos pasa algo, que eso es importante. Exacto, Sí. a todos nos pasa algo. En el ámbito del duelo también ocurre lo mismo. O sea, frente a una misma pérdida, todos Tenemos reaccionamos de distintas una reacciones. manera distinta. Mm. Hay unos que lo asimilan más rápido, hay otros que son más lentos, hay algunos que, como por ejemplo, ahí está la etapa de la negación, ¿cierto? Que lo niegan, esto no ha pasado. Hay gente que no quiere dar el paso tampoco, ¿cierto? Se quedan pegados en el momento Claro. de la muerte y no está como esta liberación. O sea, no sé si liberación, pero como hacer también el proceso. Y es también interesante esa mirada de querer hacer el proceso. Si alguien se quiere también asumir el hecho de que ya no está, porque a lo mejor puede caer, como bien tú decías, ¿no? En esta dimensión como patológica, como quedarme en la eterna pena. Y que no me deja vivir, porque finalmente el proceso de duelo lo que hace es decir, yo sigo vivo. Claro. Yo tengo vida, tengo hijos, tengo familia, tengo trabajo, entonces no puede ser esa pena profunda que no me permite hacer nada más. Y en cambio, el duelo también ayuda a decir, yo perdí a alguien, pero yo sigo vivo, incluso por amor a esa persona puedo decir yo, voy a comenzar esta vida. Claro. Sí. Es que también es todo como replantearse, ¿no? Porque uno mira a lo mejor gente que le ha tocado toda su vida cuidar a sus papás o a alguien y que partan, es tanto a veces la estructura que arman como el estilo de vida Claro. que arman, que frente a esa ausencia, como que ¿cómo lo podríamos llamar? Como que se descontrola, no sé si se descontrola, como que pierden el sentido de... Porque vivían para otro. Claro, pues de la vida. O sea, en eso hablaba con una señora de alguna parroquia y me decía, sepultamos a mi mamá el domingo y el lunes yo me levanté a las 6:30 de la mañana para darle desayuno a mi mamá. Y mientras me estaba poniendo los zapatos, y a mí me quebró un poco la situación, mientras me estaba poniendo los zapatos me acordé que mi mamá ya no estaba. Claro. O sea, claro, eso fue el lunes después, pero también hay gente que meses después o años después Sigue igual. tienden Sí, igual. como a seguir con la vida con las personas que ya no están con nosotros. Es un tema interesante. Es un tema que hay que seguir dando vuelta y que también nosotros nos toca acompañar mucho. Sí, sí. Yo creo que es un tema, claro, como toca a la persona, primero hay que tocarlo con delicadeza, ¿no? Sí, porque uno puede decir, ya pasó ya. Claro. Claro, ¿no? Oye, pero hay Pero es cosas. que trae de todo, po. Sí. Entonces, porque tenemos de todo. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con delicadeza porque toca, quizás, entre comillas, lo más frágil del ser humano. Y creo que en ese sentido como que cuesta Sí. cuesta eso. Después está todo este tema de cómo acompañamos desde esa delicadeza, ¿cierto? Situaciones que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, situaciones que son incómodas. Dentro de los mismos, hablando un poco del rito, ¿no? De las celebraciones de las exequias y cosas así. Hay situaciones incómodas donde el cura queda ahí parado Con un ¿cierto? florero, sí. Con un florero,
No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha tocado que he tenido que celebrar funerales o incluso acompañar situaciones donde está toda la familia peleada, por ejemplo. ¿Ah? Sí. Y uno quisiera hablar de la paz, pero no se puede porque está toda la tensión así. O de la unidad familiar en torno a la partida. Y se estaban peleando por un pedazo de tierra. Claro, y se están peleando por un pedazo por de tierra. O por menos, claro. Entonces es como, yo creo que es un ejercicio el poder acompañar esas situaciones, esos momentos, ¿no? A las personas, siempre y cuando se dé el espacio, porque hay gente que simplemente no quiere que la acompañes. Claro. Sí, po. Si también ocurre ese tema, ¿no? Hay gente que no quiere que la acompañe, gente que quiere vivir el duelo solo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo manejar esos márgenes o esos límites? Es un tema súper complejo, súper complejo. Y cómo también no perder esa sensibilidad. Nosotros como ministros que nos toca enfrentar estas experiencias de dolor, cómo no perder la sensibilidad, ¿no? Porque te va acostumbrando a esto, a ver no sé si todos los días, pero todas las semanas al menos. Y lo que más espera la gente también es que uno como ministro pueda empatizar, Claro, no ponerse distante. Bueno, ese tema es más largo. Sí. Eso es más largo. Pero bueno, entonces vamos a una pausa comercial y ya volvemos, ¿no? Porque esto está entretenido. Está súper entretenido el tema. Vamos a una pausa y ya volvemos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Bien, ya estamos de vuelta con este tema sobre el duelo, ¿cierto? Sí. Estamos intentando ayudarnos mutuamente con respecto a cómo enfrentar el duelo, ¿no? Y había un tema que quizás no es fácil de tocar, ¿cierto? Pero que también es parte de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es el tema del rito, ¿no? De no poder despedir bien a los seres queridos, ¿no? Claro. ¿Y cómo ayuda esto para el duelo también? Para hacer un proceso, el ver la misma sepultura, el despedirse del cuerpo. Todo eso de alguna manera se ha visto como un poco Afectado por esta... Sí, ha sido muy doloroso para muchas familias, ¿no? Existe como una especie de la cultura, ¿cierto?, que está muy arraigada en nosotros, sobre todo en nuestra zona, el tema de cómo vivir el momento del duelo en el primer momento, ¿no? Que es no solo la noticia de la partida del ser querido, sino cómo se procede, ¿no? El velatorio, el funeral, las exequias, ¿cierto? Y luego la sepultación. Hoy día todo eso se ha visto trastocado por la realidad que nos toca vivir. Sí, porque de alguna manera también todo lo que se vive en este proceso, que yo creo que todos lo hemos vivido, es como también se experimenta la solidaridad del entorno, ¿no? Pues el hecho de que saben de que algún vecino partió, la experiencia que uno ve, ¿no? Las comunidades como que se atienden, se preocupan, van a saludar, a entregar el pésame o manifiestan su cercanía con algún ramito de flores. Pero pensando particularmente en tantas personas que han fallecido por problemas del COVID, eso se pierde. O sea, queda un vacío ahí tremendo en la familia. Yo me imagino la impotencia que debe haber de no poder realizar estos gestos tan propios de nuestra cultura, pero que de alguna manera, como bien decías tú, Diego, te ayuda en este proceso de, por último, de asimilar. Claro, y ayuda el decir incluso la persona partió. O sea, hay todo un tema psicológico también, no sé, con esos muertos que fallecen en el mar, que no encuentran el cuerpo y que la familia necesita una tumba donde llorar, un lugar donde ir. Y todo eso humanamente es necesario como antropológicamente. Claro. O sea, todas las culturas tienen algún rito fúnebre,
desde la grande... ¿cómo se llama esa cosa? La pirámide. Claro. Desde pirámide, cómo sepultar, o sea... Los egipcios. Los egipcios. Y ahora sí. Ahora sí. Yo decía, Pirámide. Pirámide, los egipcios. Yo pensaba que estaba hablando del mausoleo. No, Bueno, era un mausoleo más grande. claro, en todo caso sí. Pero nos damos cuenta que todos necesitamos en algún momento despedirnos. Sí. Y en torno a eso también se arma un tema con la sepultura. Pero yo creo que lo más propio de nuestro rito, sobre todo, como decía Cristóbal, en nuestra zona, es el que podemos llorar con otros. Aunque hoy día yo me impresiono porque antes no se veía tanto que la gente iba de lentes negros a los funerales. Ahora como que muchos van de lentes negros como para que no ver que están llorando. Pero también hay una cosa significativa de llorar con otros, o sea, que vienen mis amigos, que vienen los vecinos a acompañarme en el dolor y que, quieras o no, esa frase cliché que dice como ayudándote a sentir, ya la presencia es eso, querer ayudar a que la otra persona despida bien al familiar, a quien ha perdido. Entonces todo esto nos va ayudando para enfrentar después el duelo, porque yo digo, mentalmente pienso que no estoy solo, que hay otros que están conmigo. Claro, y también en este sentido, el que ha vivido alguna experiencia de dolor, de pérdida, también comprende el dolor. Yo siempre digo, ¿no? Habrá a lo mejor dolores que uno no alcanzará a dimensionar, como es que un padre entierra un hijo, ¿no? No lo alcanzamos a dimensionar, ¿no? Pero ya el hecho de hacerte presente, de estar con el otro, que esa es la lógica, creo yo, tan fundamental que hay detrás, de alguna manera ayuda a sobrellevar esta pérdida, a sobrellevar hacer este camino de acompañar. Ahora, lo importante y interesante en este sentido es que no sea solo en el momento, ¿no? O sea, de lo que duró, del momento que falleció, que lo velaron, lo sepultaron, sino también cómo nosotros en el después claro, podemos asegurar nos hacemos presentes. Nos hacemos presentes. No sé, yo creo que, me imagino yo, la familia que no pueda despedir bien a su gente, debe ser complejo, debe ser súper doloroso. Y en eso como iglesia tendremos que responder también a esa necesidad, incluso a lo mejor después invitarlo a alguna misa o algunos responsos, a lo mejor cuando ya nos podamos juntar. Sí. Porque, bueno, ya, aunque los datos son privados, uno ya sabe más o menos quién falleció con esa enfermedad. Claro. Y tendremos que hacer a lo mejor con ellos algún rito fúnebre que no se pudo hacer en el momento, pero que ayude a superar esa pérdida. Yo creo que todo esto, valorar también lo que la gente, cómo la gente lo ha vivido, ¿no? Que la gente entiende la situación en la que estamos, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado que en la parroquia, cuando han llegado por algún funeral, alguna cosa, un responso, qué sé yo, la gente llega y tú le explicas, mira, estamos en esta situación, usted sabe cómo es el proceder, y la gente lo entiende, ¿no? No quisiéramos que fuera así, Claro. pero es la situación en la que nos tocó vivir nomás en este momento. Sí, nosotros lo que intentamos frente a alrededor de la mesa es poder entrar en un diálogo, poder aportar desde nuestra experiencia, pero sin lugar a duda que a veces se necesita también la opinión de un profesional. Si bien nosotros tenemos estudios de psicología, algo sabemos. Una pincelada. O una pincelada, ¿no? Podríamos decir. De alguna manera no alcanzamos a acotar todo no alcanzamos a poder dar todas las herramientas necesarias, ¿no? Es por eso que le hemos pedido a un psicólogo de la zona que comparta algunas ideas, algunos tips que de alguna manera le pueden ayudar también a usted en su propia vida o en algún proceso que está viviendo o de alguien que lo está viviendo y le puede iluminar también para acompañar. Escuchemos. Hola, mi nombre es Felipe Pard, soy psicólogo educacional y les voy a hablar un poquitito respecto de lo que es el duelo. Obviamente, sobrellevar con la pérdida de un amigo cercano o un familiar podría ser uno de los retos más grandes que nosotros podemos enfrentar como personas. La muerte de la pareja, un hermano o un padre puede causar un dolor especialmente profundo en cada uno de nosotros. Podemos ver la pérdida de todas maneras ya como una parte natural de la vida,
pero también esta pérdida nos puede llevar a que obviamente nos embarga una pena de golpe y nos lleve inclusive mucho a la confusión, lo que puede llevar a largos periodos de tristeza y depresión. Lo importante es saber de que cada uno de nosotros reaccionamos de forma distinta al duelo. Y es importante saber también de que no hay tiempo para el duelo. El tiempo depende de cada uno de nosotros. Todos reaccionamos de forma distinta a la muerte y echamos mano a nuestros propios mecanismos, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestra experiencia, para poder sobrellevar este dolor. ¿Qué nos indican las investigaciones? Que con el paso del tiempo se le permite a la mayoría de las personas poder recuperarse de la pérdida, obviamente en la medida de que pueda contar con un apoyo del entorno social y que mantenga hábitos obviamente saludables. ¿Qué quiere decir hábitos saludables? Que estén relacionados con la actividad física, ¿cierto? Una buena alimentación, el compartir con amigos, el compartir con pares, que nos ayude en cierta medida poder salir adelante frente a estos síntomas o estos momentos en los cuales la angustia de repente nos embarga. Como habíamos dicho anteriormente, no hay una duración normal del duelo. Usted tampoco debe anticipar esas fases del duelo, sino que cada una depende de su experiencia y de la cercanía que tiene con su ser querido. ¿Qué hacer en este periodo de fases de duelo? ¿Qué es lo que tengo que poder comprender y qué es lo que tengo que poder sobrellevar? Por esto es importante, obviamente, hablar sobre la muerte, no esconderla, sino que estar siempre pendiente, ¿ya?, de su ser querido, ya sea con amigos o colegas, para poder comprender qué ha sucedido o simplemente poder recordar a su amigo o familiar. Negarse a que ocurrió la muerte lleva obviamente a un aislamiento, ¿ya?, por lo cual fácilmente puede llegar a altos grados de frustración o puede llegar a perder su red de apoyo. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos aceptar obviamente cada uno de estos sentimientos y cada una de estas emociones. Es normal sentir tristeza, es normal sentir rabia, es normal sentir frustración y hasta agotamiento. Es necesario que usted se cuide y también que cuide a su familia. Coma bien, haga ejercicio, descanse, le va a ayudar a superar cada día y obviamente a salir adelante. Ayude también a otras personas que a lo mejor se sienten también menoscabados o se sienten afligidas por esta pérdida. También va a ayudarle a usted a sentirse mejor. Se sentirá mejor usted. Comparta anécdotas. Recuerda que una muerte no tiene que ver necesariamente con algo triste, sino que puede significar también un proceso que te ayude a ti a poder encontrar la felicidad en un camino. Esto es un proceso y es parte de la vida y tenemos que poder verla como esto. Compartir anécdotas con los difuntos puede ayudar a todos a poder lidiar con la pérdida y rememorar y celebrar la vida de este ser querido y también la muerte, que nos ayudará también a racionalizar mejor los procesos por los cuales estamos. Lo importante es recordar de que esto no tiene tiempo, cada uno tiene su tiempo. No se aflija, no se lleve a un hoyo tampoco, sino que es importante poder lidiar y recordar y no quedarse con lo último que pasó o el periodo de sufrimiento, sino que recordar su experiencia completa para darnos cuenta de que su forma de vida y la vida que llevó hacia adelante fue satisfactorio y no solamente tenemos que quedarnos con lo del final, sino que también con todo el proceso de vida que tuvo esta persona. Harta fuerza, ¿cierto? Y acompañarse y no sentirse solo. Agradecemos la intervención de Felipe con estos tips que de alguna manera nos ayudan y yo creo que también ha ido mucho en la sintonía de lo que hemos ido conversando, ¿no? Sí, o sea, en esto de derribar el mito como de la psicología en contra de la religión o la fe, o hay gente que dice, no vaya al psicólogo porque no está creyendo en Dios. No, si tenemos profesionales que, claro, distintas escuelas psicológicas, que a lo mejor no van mucho con la fe, pero si logramos una comunicación entre ambos puede ser de mucha ayuda, no sé, el aporte espiritual nuestro y el aporte cuando es un duelo patológico de un psicólogo, no nos podemos negar a esa instancia. No, porque también aquí no hay que olvidar que también hay una promesa detrás junto con todo este tema que de alguna manera también nos ayuda a ir sobrellevando esto, que es la promesa que ha hecho Cristo, o sea,
no nos vamos a un lugar inexistente, a un lugar, o como digo yo a veces en las homilías, no es que nuestros difuntos van a volar por el eterno universo y volar y volar y volar, sino que van a ir al... Sí, ¿eso predicas tú? Sí, yo eso lo predico. Sí, que el Señor nos lleva a un lugar que nos tiene preparado, dispuesto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde es como yo le digo a la gente, aunque a lo mejor me van a quemar y me han visto feo mis hermanos. No, si no te estamos mirando feo. Donde, claro, donde hay un lugar dispuesto por el Señor para el descanso, y eso de alguna manera también a mí, en mis propias experiencias de dolor, de duelo, me hace pensar que un día podré encontrarme de nuevo con ellos. O sea, hay estudios y todo que comprueban. ¿Dónde están? No sé, ¿no? Pero ¿cuánto ayuda la fe? Sí, de ¿Cuánto todas ayuda la maneras. fe para enfrentar el duelo, para que la muerte no es como el final, la muerte no es donde terminan los afectos, el amor que hemos tenido en la tierra? Entonces también la opción cristiana nos da como esa seguridad de decir, bueno, nos enfrentamos a un duelo, nos enfrentamos a una pérdida, pero aunque en el momento suene difícil de entender, va a ser momentánea. Claro. Momentánea durante muchos años para algunos, para otros menos, pero esperamos en el reencuentro. Y mientras esperamos, yo creo que Felipe acierta bien en los tips que da, como el recordar a la persona, en a lo mejor anécdotas. O sea, a mí que me gustan esos funerales cuando la gente se acuerda del muerto y no hay muerto feo, ¿no acuerdas? Yo no. No hay muerto malo ni novia fea. Pero dicen, no, si no sé qué, y hacía tal cosa, y nos reíamos en la mesa. No, si hay novia fea. Y muertos por malos. Dios santo. Y muertos malos. Y muertos malos. Pero el poder como compartir quizás los últimos momentos con las personas y con mi familiar, que la gente dice el último momento que a lo mejor lo voy a tener en la casa, o el cuerpo, ¿no es cierto?, el velatorio, de hacerlo más natural, el de recordarlo, el de poder reírnos. Que yo creo que sea un tema que pareciera ser que vemos la muerte como algo no natural, Claro. ¿ah? Siendo que es parte de la vida la muerte. Y yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Como que hay, por ejemplo, hay personas y hay familias que no les gusta hablar de la muerte. Que es como tema tabú, así como que Claro, la entonces estáis llamando. como de cierras. Sí, estáis llamando. Salió de adentro. Sí. Entonces como que cierras la posibilidad de abrirte a algo que es cierto, Sí. ¿ah? A algo que es verdadero. Y eso, para el ser humano, cuando te enfrentas a esta situación, a la partida de un ser querido, de un amigo muy cercano, claro, no tiene las herramientas para enfrentarlo o para asimilarlo, porque ha sido bloqueado, ¿no? Y eso inevitablemente produce un desajuste en la persona que quizás prolonga mayor tiempo el tema del duelo, la superación de la pérdida, o pasa también a otro ámbito que ya es más patológico, ¿no? Claro. Cuando esa situación no se enfrenta, ¿no? Hay gente que como que elimina el duelo, ¿cierto? Inevitablemente, y a las semanitas después la gente se empieza a enfermar, ¿no? Sí. ¿Se han dado cuenta? Claro. Hay gente que cuando se niega a vivir el duelo de la manera más sana posible, hay gente que se enferma, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de cosas, claro, porque como se dice, ¿cierto? El cuerpo habla, ¿no? Hay como una somatización. Porque ha habido una negación de, ¿cierto? Y como existe esa negación, el cuerpo empieza, porque necesitas asimilarlo, ¿ah? Necesitas vivirlo. Y pasa en mucha gente, uno ve que tiene esta experiencia y al día siguiente como que sin nada. Claro. Como que aquí no ha pasado nada y sigues tu vida normal y sigues tu vida normal, hasta un punto en lo que pasa lo que dices tú, que hay como este quiebre de la realidad o se viene de golpe, ¿no? Como también uno se enfrenta en muchos velorios, funerales que uno acompaña, donde yo lo aprendí de un muy buen amigo cura, esto de que se llenan de preguntas.
y tratan de buscar en ese momento la respuesta a todo, ¿no? O sea, el por qué, el para qué, el por nosotros. Y lo que me decía este amigo cura, bueno, es el tiempo de llorar. O sea, era Ahí lo... ese soy yo. Sí, mira. lo cito, el padre Cristóbal me enseñó esa perlita y fíjate que tiene muy buena aceptación. Ah, qué bueno. ¿Ah? Es el tiempo de llorar. Es el tiempo de llorar, es el Después tiempo de... explicaremos si se puede dar explicación Y alguna. después, incluso yo me atrevo a decir a riesgo de demanda, como decía un personaje, que yo a veces a la gente le digo, mire, ¿quiere enojarse con Dios? Enójese. 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 Y no es pecado, pero no se aleje. Porque en algún momento Dios, aún en nuestro dolor, aún en nuestro sufrimiento o en nuestra incomprensión, nos va a dar la gracia, porque una gracia del entendimiento Era lo que o hablamos, del consuelo. Lo que hablamos en los capítulos atrás cuando decíamos que al Padre de Dios hay que mostrarle todo. O sea, si Claro. estás sufriendo por un duelo, ¿por qué no decirle por qué te lo llevaste ahora? No lo entiendo, pero ¿por qué lo hiciste ahora? O pucha, tengo pena porque partió y los creyentes pensamos que Dios es quien llama a las personas, entonces también es natural echarle un poco la culpa, si Él lo llamó. Sí, Sí, pero los planes de Dios no los sabemos y muchas veces nos queda más que recordar, como decía Felipe, a nuestros difuntos y ahí también Dios irá hablando en la compañía nuestra, en lo que hablábamos del rito. Dios se va metiendo porque son presencias que Lo que está nosotros dando. hacemos normalmente es negar todo aquello que exprese lo que nosotros somos. casi como un analgésico. Nos enseñan la sociedad que estamos formando, nos enseñan a todos, primero, no mostrar debilidad, tiene que ser más fuerte, la ley de la selva tiene que ser más fuerte, entonces no puedes mostrar debilidad, no puedes mostrar tus afectos, porque eso te hace sentir más débil o te muestra una persona débil delante de los demás. Hay un sinfín de factores que te impiden mostrarte como tú eres. Y eso pasa también a nosotros los curas. Claro. Nos o pasa sea, a nosotros. Ese es otro programa. Pero también porque nos vamos a lo mejor, como lo decíamos al principio, ¿no? Acostumbrando. Me hacía mucho sentido lo que tú decías, ¿no? Cuando contaste tu experiencia, ¿no? Uno como que va armado con el discurso, o la misma presión social te pide que tú tengas las palabras acertadas, la palabra precisa, o el ser el fuerte, ¿no? Porque es una cosa como no sé si llamarlo normal, ¿no? Pero claro, frente a una situación así y tú te quiebras, es también solidaridad, es también compartir o apoyar o acompañar al otro. Yo creo que también nosotros nos pasa a los curas que perdemos esa sensibilidad. Y ya, un trámite más y una misa más, otro funeral más. Claro, sí, ¿verdad? A veces también nos ocurre. sí, y uno se agota, pero también está todo Es como la parte de la vida profesional. Claro. Como el doctor, como el de la funeraria. O sea, ¿cuántos difuntos ve en el día? Claro. Pero eso no quita que se pierda esta humanidad. Me gustaría retomarlo de Cristóbal, que cuánto hemos cambiado, porque si uno piensa en los funerales antiguos, que a mí me comentaba mi abuelo, que habían lloronas, que era como escandaloso, que sí. uno llegaba a la puerta y todos escuchaban ¡guau! El llanto y todo, y ahora como que así, una cosa así como tan pulcra que no podemos mostrarnos. O sea, no nos vamos al extremo, no O sea, hay que haces contratar lloronas. tú haces todo, cuando se muere un familiar, haces todo lo posible para que nadie llore. Bueno, lo decíamos la semana pasada. Cuando están humanos, lo decíamos la semana pasada. Y la pastillita, el agua, no sé qué. Claro, Y vayas a entonces- llorar para allá para atrás porque nadie lo Exacto, vea. que no te vean y no llore porque si no el difunto no va a descansar. O no se va a ir. No es claro, es como tan absurdo, ¿no? Es absurdo. Es absurdo limitar o quitar de alguna manera. Bueno, otra cosa son Lo los llantos extremos, escandalosos, sí. ¿cierto? Y Con hipos. que, claro, Con ahogo, así como... si va a llorar, llore como la gente. Sí. Pero llore. Pero claro, llore, Hay pero algo en las llore, lágrimas ¿no? que sana. Como Que la es- gente. Ajá. Pero es que hay un tema ahí, po. Hay un tema que es cultural, ¿no? El tema de no dejar a la persona llorar, que exprese lo que
Lo que siente. ¿ah? Lo que siente, lo que es. Estamos mal así como sociedad en ese sentido, ¿no? Claro. Que todo te lleva a hacer una limitación de lo que nosotros somos, ¿verdad? O de lo que sentimos. Estamos formando una sociedad sin sentimientos, ¿no? Todo es racional. Es una sociedad también, como decía, muy analgésica, ¿no? Bueno, la pandemia, Todo lo dejamos ahí. La todo pandemia lo nos ha dejamos- hecho el corte también. Y por eso que Claro. estamos acá en torno a la mesa reflexionando y ayudando a la reflexión para ver Es que esa es la idea. qué camino hemos estado llevando y cuando volvamos a la normalidad, ¿queremos seguir igual o no? Tanto en el duelo, tanto en lo que hemos hablado antes, la muerte, lo solidario. O sea, sería absurdo que después de esto, yo no sé si han tenido la posibilidad de leer la reflexión que yo hice la semana pasada. Está muy buena. En la página ¿Cómo? web. ¿Qué está apareciendo Ah, abajo? ¿Qué es? No, la semana pasada no, pues hace como 3 semanas atrás. Claro. Hace como 3 semanas atrás. Que dice, nunca más volveremos a ser los mismos. O sea, yo digo en el artículo que si alguien pretende que termine esta pandemia lo más pronto posible para volver a ser lo que hacía antes, ese sí que está enfermo. Ese es equivocado. Ese sí que se pegó el COVID y lo chaló. Esa sí que... No fueron los puros pulmones, ¿no? No, No claro. fueron los puros pulmones, sino que le agarró una neurona. Porque después de todo lo que nos ha tocado vivir, No puede. personalmente, familiarmente, como sociedad, no podemos volver a ser los mismos. No. No podemos volver a ser los mismos. Y tiene que cambiar todo, absolutamente todo, nuestras formas de relacionarnos, nuestra forma de vivir la fe, nuestra forma de incluso diría yo, reformas económicas, reformas de Sociales, pastorales, la política misma no puede volver a ser la misma. Es absurdo pensar que después de todo esto vamos a seguir como que aquí no ha pasado nada. Sería muy triste haber pasado por toda esta experiencia que la hemos tenido que pasar todos para seguir igual. Y dale con la misma. Y dale, Y claro. darle con la misma. Como volver a las cebollas de Egipto. Claro. La conversa sigue muy buena. Ha sido ¿Ah, sí? Sí, ha sido tremenda esta conversa de poder tocar estos temas y que de alguna manera generen el diálogo en sus casas. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. La cámara. Perdón. Me tocaba a mí. Vamos a una pausa y ya volvemos. Está muy interesante la conversación. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Volvemos, mis queridos amigos, frente a esta conversa que hemos tenido, ya casi en el último bloque de nuestro programa. Cómo pasa de rápido el tiempo. Esperamos que en su casa se haya podido generar, o más adelante se genere también el diálogo respecto a este tema que hemos dialogado en todo este programa, que es el duelo. Sin lugar a duda, no un tema fácil. Tratamos de abarcar en lo que más podemos nosotros frente a esta realidad, frente a nuestra propia experiencia. Pero ya llegando al final del programa, chiquillos, ¿con qué nos vamos quedando, no? Algo que podamos compartir también con la gente desde la reflexión que se ha podido generar ahora aquí en este momento. Yo en lo particular me quedo con esto de la aceptación de los sentimientos. Creo que esto nos humaniza mucho Sí. más. ¿Ah? Que nos hace más humanos y hace una sociedad más humana, hace una familia más humana. Esto de aceptar lo que yo siento en el momento en que lo estoy sintiendo, ¿no? O sea, he perdido un ser querido, estoy triste. Quiero llorar, lloro. Sí. No negar lo que me está pasando. Y creo que eso es esencial para construir una sociedad más humana, ¿no? De personas que sienten, que expresan lo que sienten en el momento en que tienen que hacerlo, ¿no? Hay gente que vive por situaciones incómodas. Tú sabes que hay ciertos
caracteres de las personas que tú sabes, este tiene una rabia acumulada. Y está acumulada porque nunca la manifestó, nunca la expresó y la fue guardando. Y después, tarde o temprano, eso tiene sus consecuencias en la persona y para los demás. Lo mismo ocurre también en el momento de la partida de un ser querido para enfrentar y vivir el duelo, ¿no? Cuando te lo guardas, en algún momento eso va a salir y va a afectar no solo a la persona psicológicamente, sino también corporalmente, ¿no? Tu cuerpo, pero también afecta a tu entorno. Claro. Entonces, yo me quedo con esto, que frente al duelo, la mejor fórmula para mí es aceptar los sentimientos, aceptar lo que yo siento. Yo quiero retomar un poco lo que decía Felipe en el video, de aprender a recordar, pero sanamente. Siento que también hay extremos, como el pensar que la persona sigue con nosotros en la casa porque la tenemos en la foto, la velita, las flores, pero yo creo que también eso ayuda a sanar, el recuerdo sano, el decir, mi mamá partió, mi papá partió, pero yo lo recuerdo a través de una fotografía, prendo una velita como haciendo oración, a lo mejor mando a hacer misas, no sé, quizás celebramos los aniversarios, los cumpleaños, de aprender a recordar con gratitud. Hay algo importante en la vida cristiana que es la historia, y con las personas que ya partieron hemos hecho historia. O sea, hay momentos importantes, el Día del Papá que hoy día celebramos, cuántos que quizás estarán hoy día con más sentimientos por haber perdido algún papá. Entonces recordemos, pero con esa segunda palabra, sanamente, con la gratitud, con el afecto, con que los que ya partieron están bien, por la fe sabemos que están bien, y nosotros nos queda en esta tierra prolongar esa vida que a ellos se les cortó con el recuerdo, con aquellas anécdotas quizás dichos, muchos de nosotros tenemos dichos de nuestros abuelos, de aquellos que ya no están con nosotros. No escucho, como decía mi mamá. Como decía, claro. Pero no, cuidado con ese recordar, porque aunque no sé si el otro día hablamos de Coco, la película. Sí. Sí. ¿Lo dije? ¿O no? No me acuerdo. Que aquí se nos confunden las conversaciones en la mesa del comedor con esta mesa. Pero hay una cosa en la película de Coco que dice, no quiero matar la película, que si no recordamos, la persona como que se pierde en el espacio, como que ya no existe. Y lo más cristiano es que las personas existen en Dios. Entonces, aunque nosotros no los recordemos o no estemos todo el día recordando, siguen viviendo igual. Entonces, el recuerdo nos ayuda a nosotros, pero esas personas siguen viviendo en Dios. Entonces, quizás eso también es un tema clave. Muchos dicen, no, vas a vivir mientras te recuerde. Pero nuestra mente es tan frágil. Claro. Pero aprendemos a recordar. En otras palabras, Diego dijo que no fueran a ver Coco. Yo también. En otras palabras, casi fue un spoiler. Spoiler. Yo también lloré con Coco. Sí, yo también. Yo creo que con lo que me quedo también, que a veces uno lo ve, es con no caer en la tentación de aislarse. Porque bueno, va de la mano a lo mejor en lo que bien decías tú un poco, ¿no? De no querer enfrentar los sentimientos, de no querer enfrentar las emociones, de no querer enfrentar lo que estoy viviendo, y eso puede caer en un extremo al aislarse, ¿no? O sea, yo siempre miro esta imagen, ¿no? De que cuando hay algún dolor difícil, lo peor es cargarlo solo, sino más bien con quienes tú te sientes apoyado, te sientes acompañado, y con gente también de lo que tú quieres y también de alguna manera te expresan tu cariño, tu cercanía, porque de alguna manera te quieren y nos quieren ayudar, ¿no? Yo creo que me quedo con esa idea, hay muchas sin lugar a duda, pero evitar el aislarse, el quedarse solo, aislado por ahí, querer pasar esto o querer despertar de esta pesadilla, ¿no? Sin lugar a duda que el duelo, el dolor se pasa o se ayuda o se va descubriendo el consuelo también acompañado. Acompañado de tu familia, de tus cercanos, de tus amigos, de quienes son importantes también para ti. Bien, pues, llegando al final de nuestro programa, la palabra está dispuesta. Nuestra velita que representa la presencia ya de este momento de oración. Queremos invitarlos que podamos dirigir nuestra mirada, nuestro corazón a este Dios que tanto nos ama y que nos ilumina con su palabra.
Del Evangelio según San Juan. Jesús le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Le pedimos al Señor que aún en su infinita misericordia abra las puertas del paraíso a todos nuestros seres queridos, les conceda el descanso eterno, pero también a nosotros quienes peregrinamos, quedamos en este mundo, nos vaya regalando el consuelo y la paz en nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, bonito texto, ¿cierto? Bueno, muy bonito, muy Sí. sentido que va tocando de alguna manera nuestro corazón. Avisos. Avisos. ¿Qué ¿Qué- parte? qué parte? Punte. ¿Qué dispara? Primero yo. Yo parto Ya. promocionando la página web. No se les olvide visitar nuestra página web www.caminodevida.cl y también seguir las misas, ¿cierto? Los días sábado a las 7:30 y los días domingo a las 11 de la mañana. Para aquellos que no tienen Facebook, también lo pueden ver por la página web, ¿no? Para que lo tenga presente, porque a veces se produce ahí hay gente que no tiene Facebook todavía, hay gente que no se ha adentrado en las tecnologías actuales. Entonces, hay gente que no lo tiene, entonces lo puede ver y seguir las misas por la página web. Los días sábado a las 7:30 y los días domingo a las 12 del día. Y, por supuesto, los días domingo a las 3 de la tarde, alrededor de la mesa. Su programa favorito. De la televisión chilena. De la televisión De chilena. la televisión chilena. No olvidar los comedores parroquiales, instancias de ayuda, para que no dejemos solos a quienes hoy lo están pasando Sí. mal. Y es necesario no solo hablar de lo bonito de la fe, sino que también de esa experiencia de fe que nos mueve a ayudar y a compartir. Así que para eso esta parroquia Panquehue Hoy día estoy bien así. Sí, oye. Ustedes ya se estaban organizando, han avisado, ¿cierto?, de ayuda. Sí, ya Y- llevamos un tiempo ayudando y armando algunas iniciativas. Sí. Sí, Apoyemos al comedor del Almendral, que está ayudando a muchas personas, del Andacoyo. No, pero ojo, en Almendral se están realizando ollas comunes en la población. No queda. Ah, ya, Sí, muy bien. por si acaso. sí. Por si acaso. Sí. El Ah. comedor De Andacoyo, claro. y de las 4 villas en Espíritu Santo, ahí en la 250. De la 250. Claro. Y por Putaendo también tenemos instancias de ayuda. Así que hay muchas instancias, pero lo principal es que nosotros busquemos informaciones y así como ayudar de la mejor manera. Si usted quiere ayudar, puede acercar alimentos, lo típico que hacemos, Manos, ¿cierto? muchas veces se necesitan Sí. manos. Sí, también, pero por sobre todas las cosas que el que quiera puede hacer su aporte económico, porque, por ejemplo, nosotros aquí en la parroquia estamos ayudando en algunas personas, en conjunto con la municipalidad, a ayudar el tema del pago de luz, el tema del pago del agua. También estamos ayudando a personas que están más complejas con temas de medicamentos. Nosotros les vamos y le compramos la receta, entonces a veces ahí necesitamos ciertos aportes económicos. Entonces, usted visita la página web y en la página web están las parroquias, ¿cierto? La parroquia Almendral, la parroquia de Panquehue, ¿cierto? Y están los números de cuenta y esas cosas para que nos Que puedan ayudar. todo sirve, todo ayuda
que sea monetaria en alimento, ayuda frente a esta situación que estamos viviendo. Yo creo que está el aviso ya hecho, así que cordialmente invitados a ayudar, a compartir, averigüe también ahí en su sector también cuáles son las necesidades, como bien decía Cristóbal. O en sus parroquias también. O en sus parroquias no también. necesariamente tienen que ayudar a la nuestra, sino que también... Poder ayudar y de alguna manera también así podemos hacer iglesia y ser hermanos entre todos. Nada más, yo creo. Nada más. Estamos. Sí. Dios les bendiga. Ha sido un agrado estar de nuevo con ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao. Nos vemos. Chao, chao. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me.